Bien, estimados estudiantes de fotografía, continuamos. Pues bien, también es importante hablar de otros aspectos importantes en el fotómetro, como son ciertos tipos de valores de luz, como es la absorbancia y la fluorescencia. La fluorescencia viene determinada cuando hay composiciones de objetos que son de colores muy así, ¿ok? Eso es algo que en lo que viene siendo el fotómetro mide muy bien en ese aspecto. Y en lo que viene siendo la absorbancia es que tanto puede este dispositivo permitirnos absorber cierta composición de luces y colores que forman e integran esa composición. Bueno, continuamos. Luego tenemos lo que viene siendo lo pancromático y lo ortocromático. Eso es lo que define el papel fotográfico en sus buenos tiempos. Bien, que aún todavía se sigue usando, pero más hacia la digitalización. Pues bien, pancromáticos son las fotografías de blanco y negro que en sus tiempos hoy llamamos la fotografía moderna. Es decir, una fotografía estática puede definirse como una fotografía pancromática. Es decir, bien sea ensayada, de posición, de modelaje, sólida en sus aspectos, que puede crear el movimiento, pero no hay movimiento. Tiene la intención de movimiento, pero no hay movimiento. De manera que esto abarca todo tipo de estilo y técnica fotográfica, siempre y cuando el movimiento no esté muy implicado. Originariamente era blanco y negro porque eran el tipo de fotografías que hoy en día se pueden alterar y con el uso de la tecnología darles color. Luego tenemos la ortocromática, que es la sensible a luces frías y procesadas en luz hoja. Esto más que todo proviene también lo pancromático y lo ortocromático del tipo de material con que se imprimían las fotos tradicionalmente en época ochentera y noventera hasta hoy en día. Quizás únicamente lo que se trabaja hoy es la pancromática, pero la ortocromática está más orientada a tipos de fotografías en movimientos y que tenía una calidad totalmente diferente, pero un poco más de otros valores que eran como que más distribuidos en el aspecto del valor de una fotografía, porque aquí hablamos de luces frías y procesadas en un tipo de hoja bien particular. Esto nos lleva realmente al papel fotográfico, ¿ok? El papel fotográfico hoy en día se sigue utilizando, pero ya es un papel más adecuado a impresoras o cámaras instantáneas digitales que imprimen este tipo de fotografía. Pero hay que hablar un poquito de dónde venimos y en dónde estamos. Tenemos un papel fotográfico que por lo general el clásico es el que es sensible a la luz, el que normalmente se usa para revelado de cámaras fotomecánicas o cámaras compactas, como le dicen muchos hoy en día, que es la cámara que llamamos de rollo, que bien se comprende el rollo fotográfico, es para ustedes inversamente proporcional a una tarjetita de memoria que respalda todo, ¿bien? Pero que no tenía una garantía de almacenamiento viable porque era lo que había en ese momento. Luego tenemos la foto sensible, que es impresión fotográfica, que bueno, por lo general son las que tuvieron las Polaroid, que volvieron a relanzarse una vez que Instagram se hizo presencia en el 2013 con más fuerza. Y bueno, estas cámaras han subido un poco los estándares en cuanto a cámara tradicional. Luego tenemos la multigrado, que son de filtros manuales, ¿ok? Entonces hay que investigar un poquito más, que es la que nos viene ligando a la fotografía digital hoy en día, ¿ok? Esto es lo que nos lleva también a lo que viene siendo la película fotográfica, ¿ok? Que es algo más que la fotografía tradicional. Estamos hablando de la pancromática, que ya la definí. Luego tenemos otra también denominada, que es la negativa, el negativo en color, que es simplemente decir fotografía a color, ¿ok? Para que no se pierdan mucho en ese aspecto. Luego tenemos la infrarrojo en blanco y negro, usado en fotografía 3D. Bueno, hay bien conocidos revistas de colección de algún tipo de temática que tienen este tipo de fotografías, que cuando ustedes ven que son fotografías en blanco y negro, pero con un relieve de contornos verdes y rojos, normalmente esa revista puede traer como ítem unos lentes 3D. Bueno, ese es el tipo de fotografía usada, de infrarroja. Por lo general viene dateada para la fotografía 3D, pero eso normalmente no es algo muy habitual, es algo como en ediciones especiales o para ciertos tipos de fotógrafos, cuando involucras aspectos de perspectiva, angulación, dirección y planos
que hagan que un personaje o una composición sobresalga y le crean como ese ser vivo que tiene la propia composición, y que uno a través del lente ve como un brazo sale, o una extensión de un personaje, o una explosión de algo. ¿Bien? Bueno, esto nos lleva a hablar del valor ISO, que es algo que muchos comprenden hoy en fotografía digital. No sé si se ve ahí está, valor ISO. Ahí tenemos el valor ISO. ¿ISO qué se refiere? ¿Qué significa eso? El valor ISO simplemente es lo que se llama la sensibilidad fotográfica a la luz o sensor de la imagen, que puede ser automática o manual. Eso dependerá de su equipo. Por lo general, los equipos semiprofesionales usan un valor ISO automático, que por lo general no vas a encontrar en la configuración de tu cámara dispositivo. Como en cualquier celular smartphone, no importa cuál, vas a encontrar que el ISO, si lo buscas a nivel de tu cámara en modo Pro, vas a encontrar que puedes alterar esos valores. Si somos más resumidos, el ISO es lo que llamamos a nivel fotográfico qué tanto ruido tiene el ambiente en contraste con la capacidad de tu cámara y su resolución. Es decir, es el ruido de la imagen donde tú vas a tomar la fotografía, ¿ok? Porque nos habla de la luz o sensor de imagen, pero también el aspecto sonoro es muy fundamental a la hora del accionar fotográfico, ¿ok? Luego de eso tenemos lo que vienen siendo los planos, ¿ok? Vamos a enfocar aquí la cámara para los planos, ¿ok? ¿Qué vienen siendo los planos? Si habíamos hablado de que los ángulos eran, ¿ok?, este tipo de formas para uno crear una fotografía, aquí los planos son algo muy distinto porque es como en qué encuadre, en el aspecto cinematográfico, voy a componer esa fotografía, ¿ok? Lo voy a decir de una manera muy técnico-teórica, pero que aquí no lo puedo explicar porque de repente no tengo el material disponible, pero el que lo sugiere, yo le voy a facilitar la información por algún tipo de enlace no asociado a mí, ¿ok? Tenemos el primer plano, ¿ok?, que sería de mi cara hacia los hombros. Luego tenemos el primerísimo primer plano, que es de mi frente a la barbilla, ¿ok? Luego tenemos el medio largo, que es hacia la mi cintura, ¿ok? Cintura donde está aquí la correa, hacia la cintura y parte de una articulación del personaje objeto. Luego la del plano corto sería a nivel del pecho, ¿ok? El plano corto llegaría a la fotografía hasta aquí. Luego tenemos la del detalle, que sería una porción de mi cuerpo. Bien podría ser mi mano, bien podría ser mi oreja o una parte del ojo, ¿ok? Eso es lo que sería la parte de el plano detalle, ¿ok? Luego tenemos la del plano general, que es, por ejemplo, el escenario. Si yo amplificara esto y lo llevara a la parte donde están mis alumnos, se vería casi toda la parte del salón desde este lado, ¿ok? Luego tenemos lo que es el entero, que es la persona objeto. Pues bien, yo me veo casi completo, pero no sería un plano general. Cuando se ve la persona por completo, es un plano general. Luego tenemos un plano entero, perdón. Luego tenemos el gran plano, que es cuando nos referimos más que todo a una fotografía panorámica. Si bien usted está caminando lo que se llama un puente o un elevado, que decimos aquí infraestructuralmente, y usted ve el tránsito, o usted sube la montaña, un cerro, y ve el panorama de la ciudad, eso sería un plano entero totalmente, o el tráfico al día a día en movimiento. Luego tenemos lo que viene siendo el americano, que es lo que viene siendo según hasta la rodilla. Este plano americano fue muy empleado dentro de lo que fue el cine western en Estados Unidos, porque era un tipo de fotografía que a nivel de merchandising del cine de los 20 y de los 30 era muy mercadeable. Bueno, ahí tienen por ejemplo a John Wayne, que era un gran intérprete, hasta el modelo que se hizo lucro con Marlboro, que era una marca de cigarrillos que ya no existe. Entonces, ese plano fotográfico en tipo postal, llamado plano americano, es lo que le da ese nombre, ¿ok? Siempre que se tendría que ver la parte de donde está el arma del personaje, ¿ok? Luego tenemos lo que viene siendo, ¿verdad? Finalizar ya
con lo que viene siendo la última unidad, que sería el cierre de nuestra clase de fotografía, ¿ok? Entonces, bueno, pendiente al siguiente link.